Bueno, vamos a empezar con el repaso de química general, entonces. ¿Sí? Va a ser un repaso conceptual. Yo prácticamente no voy a poner cuentas en todo esto, pero lo que quiero es que acordemos con una serie de términos y de conceptos para después, no es que no los vayamos a repetir si hace falta, pero para estar saber que todos partimos desde el mismo lugar. Lo primero que voy a hacer es definirle qué es universo, qué es sistema y qué es ambiente. ¿Y por qué es esto importante? Porque básicamente nosotros siempre vamos a estar estudiando un sistema, ¿sí? O sea, el universo es básicamente toda la materia y la energía que existe, mientras que el sistema es esa porción de la materia y o energía que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Aquello que queremos saber qué le está pasando dentro de todo el universo, ¿sí? Abarcar el estudio del universo por completo es algo que no hace ninguna disciplina, por más que se le llame universo al espacio exterior, ¿sí? Lo que estudia la gente que estudia astronomía no es todo el universo, porque de moléculas por ahí no estudian nada, pero sí sobre movimientos de planetas o cómo se tuerce la luz al pasar por al lado de alguno. Y en ese sentido, todo menos el universo es básicamente el ambiente, perdón, todo menos el sistema es básicamente el ambiente, ¿sí? Y entonces hay una pregunta, que es una pregunta filosófica en realidad, así como está escrita, que es ¿qué define el estado de un sistema? No parece tan filosófica, pero básicamente la pregunta es ¿cómo es un sistema? Digamos, que si el sistema es, no sé, un mouse, el mouse de la computadora, porque es lo que tengo a mano para ver, y uno quiere conocer eso en el sentido más filosófico de la palabra, tiene que poder definir el estado del verbo estar o del verbo ser en otros idiomas, ¿sí? Que el español es de los pocos que tiene dos verbos para expresar eso, ¿sí? ¿Cómo es este mouse? ¿Sí? Bueno, la ciencia física ataca esto desde, eh, desde algo que se llaman funciones de estado, que va a aparecer en la próxima filmina. Y entonces, por ejemplo, para la física clásica, aquella que pretende conocer cómo se mueven los planetas, por ejemplo, cómo se mueven los objetos, ¿sí? La newtoniana, mejor dicho, más que la clásica, porque digamos, el electromagnetismo también es física clásica. El estado para la física newtoniana de las cosas queda definido por las coordenadas de todos sus componentes en cada momento. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una cancha de fútbol, ¿sí? De 70 por 100 metros, más o menos, son dimensiones más o menos reglamentarias, y quisiéramos saber dónde está Messi en la cancha, lo único que necesitaríamos, viéndolo desde arriba, es saber cuáles son sus coordenadas relativas a las coordenadas de la cancha, ¿sí? Si estamos adentro del estadio. Y si quisiéramos saber dónde va a estar en un rato, necesitaríamos las nuevas coordenadas. A esto se le suma que si nosotros conociéramos la velocidad y la aceleración y la trayectoria que recorre Messi hasta el lugar en el que es más peligroso pateando al arco, digamos, que es un conocimiento que por ahí no le interesa mucho a un físico, pero sí a algún defensor, nosotros podríamos conocer dónde va a estar Messi en el futuro, ¿sí? Imagínense la ventaja que sería poder saber dónde va a estar Messi en el futuro para un defensor. Entonces, un sistema que en física newtoniana tiene definidas las coordenadas iniciales, la velocidad y la aceleración, ambas como vectores y ya no solamente como el valor de la velocidad, o sea, con dirección y sentido, tenemos a nuestro sistema completamente definido, ¿sí? Y conocemos exactamente el estado del sistema a lo largo del tiempo, no solamente de manera estática. Ahora bien, ¿qué es un estado termodinámico entonces? ¿Sí? Un estado termodinámico queda definido ya no por la posición, sino por una serie de funciones de las que se desprenden todas las propiedades de un sistema. ¿Sí? Así como de la posición y de la velocidad y la aceleración se desprende la posición futura, vamos a ver que hay variables como la presión, el volumen y la temperatura de las cuales se pueden desprender todas las propiedades que puede tener un sistema y que definen su estado, su ser, digámoslo, su ser físico, digamos, o termodinámico en este caso. Entonces, las funciones que definen el estado de un sistema se conocen como funciones de estado. Y el uso más importante de las funciones de estado es describir cambios y no valores absolutos, que además son difíciles de definir. Antes de pasar al ejemplo bueno, vamos al ejemplo con Messi. En el caso que estábamos planteando, la posición es una función de estado, ¿sí? Entonces, si yo quisiera
evitar que Messi haga un gol como defensor, ya lo estoy diciendo, y taparlo antes de que remate, de que remate al arco. A mí lo que me interesa, en principio, es conocer el estado final, ¿sí? O sea, saber dónde va a estar después. O sea, después de estar en esta posición. Para yo pararme ahí. ¿Sí? Si pudiera ver el futuro, podría pararme delante de Messi incluso antes de que Messi sepa dónde va a ir. No podemos ver el futuro, pero podemos tratar de predecirlo, que eso es una de las funciones principales de la ciencia, predecir el futuro, básicamente. Saber dónde van a estar las cosas y cómo se van a mover los sistemas. Entonces, como la posición es función de estado, a nosotros lo que nos importa, viendo que Messi arranca desde acá, es en realidad el delta de posición. ¿Sí? Es decir, ¿dónde estaba? Y, digamos, si nosotros conocemos la variación de posición, tanto en el eje X, perdón, en el eje Y como en el eje X, podemos deducir respecto de las dimensiones del campo dónde se va a encontrar al final de todo esto. Que, como decíamos, es lo que nos importa. Como ejemplo alternativo de todo esto, de que son importantes los cambios y no a veces los valores absolutos, y que no son fáciles de definir, hay muchísimas otras variables para las cuales nosotros fijamos una escala. De hecho, si ustedes se fijan, la escala que estamos fijando acá, de posición, es relativa a este vértice de... No sé si... ¿Se ve el mouse? Sí, 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 se ve. ¿Sí? Bueno, igual voy a tratar de poner el puntero láser que se ve un poquito mejor. Entonces, como les decía, nosotros fijamos acá la posición de Messi relativa a las dimensiones de la cancha, o a este vértice de la cancha que tenemos en el dibujo. Pero nosotros no sabemos cuál es la posición relativa de Messi respecto a no sé, la casilla del estacionamiento que está fuera del estadio. Lo que sí es importante es que como la posición es función de estado, la variación de posición de Messi es exactamente la misma independientemente de dónde pongamos el eje de referencia. ¿Sí? Lo mismo pasa con muchas otras variables. Es una escala arbitraria, es una escala que un montón de físicos, digamos, son escalas para las cuales hay que tener un consenso y ponerse de acuerdo. Yo acá un poco se las impuse, a ustedes tampoco les pareció una locura que pusiera el eje de coordenadas acá, obviamente, pero a veces estas escalas relativas y estos estados de referencia no son tan intuitivos como este. ¿Sí? Todos ven, ¿no?, que la variación de distancia de Messi, o sea, cuántos metros se movió para arriba y cuántos metros se movió para la derecha, son los mismos independientemente de dónde esté el 0,0, ¿no? Eso lo ven todos. Sí. ¿Sí? Genial. Sí. Bárbaro. Pero lo mismo pasa con el peso. ¿Sí? Digamos, en algún momento, creo que fue Pasteur, estableció cuál era el kilogramo patrón. ¿Por qué? Porque nada pesa 1 kilogramo. ¿Sí? No existe tal cosa como que algo de manera absoluta pese 1 kilogramo en el universo. Lo que sí existe es que si nosotros tenemos un material lo suficientemente estable y que tiene una densidad que conocemos con muchísima precisión y que es tan manipulable que podemos armar un objeto con el volumen exacto para que, con un volumen exacto, y decimos que para ese volumen esto pesa 1 gramo, entonces de ahora en más cualquier cosa que pensemos contra ese kilogramo, perdón, no gramo, su diferencia de peso va a ser la diferencia relativa de dividir, en este caso, el peso de lo que estábamos buscando respecto del kilogramo. ¿Se entiende? Son escalas arbitrarias, ¿sí? Son escalas arbitrarias pero consensuadas, eso es lo que quiero decir. Y los absolutos no van a ser tan importantes como los relativos. Avanzamos. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos saber, en vez de la posición de Messi, el estado, el ser, la existencia del agua dentro de un vaso de agua? Si lo encaramos como la física clásica, deberíamos conocer la posición y la carga, para agregarle el electromagnetismo, de cada molécula del agua en cada momento, ¿no? En cada instante de tiempo. Y eso ya suena ya intuitivamente a que es un problema complicado de resolver, si bien se puede. Y ese se puede lo trae justamente la termodinámica. ¿Sí? La termodinámica
más profundamente la termostadística, pero que no es algo que nosotros vayamos a ver en el curso, permite describir a la materia ahora en términos de las consecuencias macroscópicas colectivas de los cambios que ocurren en las coordenadas moleculares. Traducido al español es, nosotros podemos saber cosas como la energía desprendida por un proceso, el calor que nos va a generar, si nos vamos a quemar o si no nos vamos a quemar con algo, a partir del conocimiento termodinámico, incluso aunque no sepamos exactamente qué está pasando a nivel molecular, ¿sí? Aunque no sepamos absolutamente nada de eso. De hecho, la termodinámica el desarrollo de la termodinámica es anterior a los modelos atómicos y moleculares, incluso a los primeros, les diría. Hay un poco de convivencia entre el desarrollo teórico, pero no se necesita saber para algunas cosas, por supuesto, mucho sobre el movimiento microscópico de las cosas para poder entender las consecuencias macroscópicas del movimiento colectivo. No necesitamos saber cómo se mueven las moléculas de agua para saber que a 100 grados a una atmósfera el agua hierve. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir. Y el gran aporte de la termodinámica es describir un tipo de energía muy particular, que es el calor, que es un tipo de energía que no produce cambios en las coordenadas externas, ¿sí? O sea, Messi es una fuente de calor constante a 37,3 grados, y sin embargo eso no modifica en absoluto su posición en la cancha, y se vincula al movimiento de átomos y moléculas internos. ¿Sí? Ya más puntualmente, la termodinámica, que es el primer tema de repaso que vamos a ver, estudia la factibilidad y dirección de los procesos físico-químicos. ¿Sí? Una característica importante de la termodinámica es que su formulación fundamental es axiomática. ¿Qué significa que algo sea axiomático, perdón? Significa que sus principios rectores se imponen, digamos, son axiomas, se imponen, pero son principios rectores que de alguna manera son intuitivos. ¿Sí? Si bien la palabra intuitivo es como decir sentido común, cada quien tiene su sentido común, lo cual es cierto, pero bueno, hay algunas cosas que no hace, digamos, los axiomas son cosas que no se demuestran, son cosas que se aceptan o no se aceptan, pero que si se aceptan, todas las conclusiones que se saquen de aplicar estos axiomas, mientras se hagan razonamientos válidos, son conclusiones verdaderas. ¿Sí? La geometría que ustedes usan, que se llama geometría euclidiana, tiene una formulación axiomática. ¿Sí? Dice cosas como, por ejemplo, que dos rectas paralelas solamente se cortan en el infinito. Bueno, está bien. ¿Alguno tiene algo que decir en contra de ese principio euclidiano? Tipo que les parece que no es muy intuitivo. No. No, fenómeno. Y casi que no, porque además es parte digamos, nos lo enseñan desde que somos muy chicos eso. Bueno, hay matemáticos que sí tienen cosas para decir al respecto y cuestionan los axiomas, en este caso. Pero eso es materia de estudio de otras ramas de la ciencia y hasta de la filosofía. Lo que quiero que quede claro es que si a ustedes a veces les parece que la termodinámica hay algo que no les cierra cómo está formulada, es porque su definición es axiomática. Y las definiciones que nosotros vamos a ver son axiomáticas. Son así, por decirlo en términos como a veces le tengo que hablar a mi hijo, porque sí. Y lo más importante de la termodinámica es que establece criterios de espontaneidad. ¿Qué es esto? La termodinámica, una de sus consecuencias prácticas más importantes es que permite decir por qué las cosas pasan para el lado que pasan. La termodinámica nos permite explicar por qué el tiempo avanza hacia adelante. ¿Sí? Por ejemplo, nos permite explicar por qué un espejo cuando se cae se rompe, pero si se rompe no se rearma. Que son cosas que nosotros vemos que pasa, pero la termodinámica permite explicar por qué pasa eso y por ende permite predecir cuando un proceso va a ocurrir en la dirección en lo que estamos planteando o no va a ocurrir en esa dirección, o en qué condiciones va a ocurrir en esa dirección y en qué condiciones va a ocurrir en la dirección contraria. Y eso, como es predecir, es algo bastante importante para la ciencia y para todos nosotros como seres humanos.
bueno, para la ciencia, para la ingeniería, etcétera. Entonces ya pasamos a los principios de la termodinámica, que ustedes ya lo saben, pero hacemos un repaso rápido. El primer principio de la termodinámica, que se puede formular de muchas maneras, y esta es una, dice que energía es la capacidad de generar trabajo, por ejemplo, mover una piedra, o de intercambiar calor. Entonces, la energía interna, que se describe como delta U, es igual al trabajo más el calor. ¿Sí? Toda la energía interna de un sistema se puede ir en generar un movimiento, por ejemplo, en un trabajo de presión-volumen que se llama, pero también podría ser un trabajo eléctrico, como prender una lamparita, o simplemente en calor, que es esa energía que se escapa. Otra forma de formular este primer principio, que es mucho más atractiva, mucho más poética, es que la energía de un sistema cerrado se mantiene constante. ¿Sí? El universo, para nosotros, va a ser un sistema cerrado. Y alguna vez a mí se me ocurrió preguntar, ¿y qué pasa si el universo no es todo lo que hay? Y lo que me contestaron es, plantearemos que lo que haya más allá del universo sea un sistema cerrado. Y la última forma, que esta sí es un poquito más poética, y no por eso menos válida, es que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Es algo que aparece que hasta lo dice Jorge Drexler en alguna de sus canciones. A partir de esta... Sí. Yo el primer principio lo vi también como que puede ser calor menos trabajo. ¿Eso influye en la materia a lo largo del desarrollo? ¿Qué cosa puede ser calor menos trabajo? Perdón, sí, hablé muy vago. Lo que quiero decir que el primer principio de la termodinámica, que la variación de energía interna, el criterio de signo que había adoptado yo era de que consideraba que el calor se ponía positivo en la ecuación, pero el trabajo se le ponía un menos delante. Sí. Eso O sea, influye. vos decís que esta ecuación te queda como delta U es igual a menos W más Q. Claro. Sí, eso puede influir en cómo se en cómo se definen los signos. Lo cierto es que, digamos, lo cierto es que si yo no recuerdo mal, porque tengo a veces algunos problemas con los signos, eso me puede pasar, ténganme paciencia. Estoy casi seguro de que esta es la definición moderna, porque esa definición fue cambiando. Sí, Claro. van a ver que hay algunas variables que tienen cositas. Lo importante es que a lo largo del curso yo voy a especificar para dónde las cosas crecen y para dónde las cosas decrecen. Listo. ¿Sí? Y Sí, todo lo que vayamos a ver va a ser consistente con esto que estamos diciendo acá. Igual no vamos a ver mucho termodinámica en estos términos de trabajo y relaciones entre funciones termodinámicas. No va a ser el objetivo principal de la materia, pero sí es importante entender conceptualmente estas cosas para poder entender algo, porque si no, cuando yo les diga cuál es la entalpía de formación de un compuesto, ustedes me van a preguntar qué es la entalpía y ahí vamos a estar sonados. Ok. Sí. Pero está bien la aclaración. Sí, gracias. Como justamente son arbitrarias los valores de referencia, podría ser que el signo fuese negativo. Ahí, un segundito. Se sigue viendo la pantalla, ¿no? ¿Me toqué algo acá? Bien, Sí, genial. Bien. Entonces así es como se define axiomáticamente al cambio de entalpía como el calor transferido durante una reacción que se lleva a cabo a presión constante. ¿Sí? Entonces, obviamente, el cambio de entalpía es como, para una reacción va a ser la entalpía del estado final menos la del estado inicial, y para las reacciones el estado final son los productos y el estado inicial son los reactivos. Para la reacción escrita de izquierda a derecha. ¿Sí? Que es como escribimos los occidentales. Entonces, en este sentido, un valor negativo implica la liberación de energía al medio de reacción. ¿Sí? Si la entalpía decrece, el sistema libera energía, se lo lleva y se lo pasa al medio, y entonces así se obtiene una reacción que es exoérgica, a veces le vamos a llamar exotérmica, porque ese calor puede generar un aumento en la temperatura en el entorno, y un valor positivo implica el consumo de energía por parte del sistema, robándole energía al medio. ¿Sí? Eso es una reacción endoérgica o endotérmica.
Como no es posible definir un valor absoluto, esto ya lo dijimos, se definen estados de referencia a los que se les asigna un valor arbitrario. Y por ejemplo, se le llama entalpía molar estándar de formación de una sustancia a el cambio de entalpía para la reacción en la que un mol de la sustancia de la que estemos en un estado específico, líquido, sólido o gaseoso, es formado a partir de sus elementos en sus respectivos estados estándar. ¿Sí? Convención, el valor de la entalpía de formación molar estándar de un elemento en su estado estándar es 0. Esto es un trabalenguas, pero yo entiendo que esto ya lo vieron. En el WITEN, en el Chang van a encontrar tablas de delta F de formación, pero para que tengan una idea, el estado de referencia de, no sé qué está pasando acá atrás, pero el estado de referencia del hidrógeno, la molécula de hidrógeno en estado gaseoso, perdón, el estado de referencia del hidrógeno es la molécula de hidrógeno en estado gaseoso, a 1 atmósfera y 0 grados centígrados. El delta H de formación molar, entonces, para la molécula de hidrógeno en ese estado de referencia es 0. Entonces, supónganse, esto lo tendría que haber escrito, supónganse que nosotros vamos a formar ácido bromhídrico a partir de hidrógeno molecular y bromo líquido, que es su estado de referencia. Los ponemos a interactuar y medimos cuál es el calor liberado por la reacción. ¿Sí? Como el delta H de formación de los dos reactivos es 0, todo el calor liberado es exactamente el delta H de formación del producto. Esa es la utilidad que tiene de definir estos estados de referencia. No importa realmente cuál sea el valor de formación, de delta H de formación para el hidrógeno y para el bromo. Lo importante es que inicial menos final es siempre lo mismo, independiente de dónde pongamos el eje. Igual que lo que pasaba con Messi. ¿Sí? Si ponemos el 0,0 en la cancha o si lo ponemos en cualquier otro lugar de la Tierra. Para realizar cálculos, entonces, resulta conveniente expresar los valores de entalpía y cambios de entalpía también en función del número de moles. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque en principio la entalpía en sí, o sea, el calor liberado por una reacción, es una variable extensiva, o sea que depende de la cantidad. No es la misma la cantidad de energía que se va a liberar si reaccionan. Vamos a usar de ejemplo esta reacción que está acá. Esto que está acá es la combustión de la glucosa. No, perdón, del etanol, sí. Es la combustión del etanol. El etanol en oxígeno da dióxido de carbono y agua líquida. Entonces, obviamente la cantidad de energía liberada por esta reacción, la total, va a depender de la cantidad de etanol y de oxígeno que reaccionen, ¿no? Si reaccionan una sola molécula de etanol con 3 moléculas de oxígeno, difícilmente nos quememos si metemos la mano mientras se está produciendo la reacción. Ahora, si reaccionan un mol de moléculas de etanol con 3 moles de moléculas de oxígeno, bueno, es probable que nos quememos si metemos la mano ahí, porque el calor es mucho mayor. Para independizarnos de eso, en vez de hablar del cambio de entalpía absoluto, hablamos del cambio de entalpía por mol. ¿Y por mol de qué? Por mol de reacción. ¿Qué significa mol de reacción? Significa por mol por mol de cada uno de los compuestos como está escrita la reacción. Es decir, este delta H que está acá, que dice menos 1367 kilojoules por mol de reacción, que da cuenta de una reacción claramente exotérmica, por mol de reacción, significa que esta es la energía que se va a liberar cada vez que se queme un mol de etanol con 3 moles de oxígeno gaseoso para dar 2 moles de dióxido de carbono y 3 moles de agua líquida. ¿Sí? Eso significa. Si la reacción esta estuviese escrita de otra manera, por ejemplo, multiplicando por 2 cada uno de estos coeficientes, el valor que verían acá, naturalmente sería el doble, ¿no? Y acá abajo diría por mol de reacción. Lo que pasa es que ahora los moles de reacciones, para la reacción escrita con, lo voy a tratar de dibujar. Les prometo que para la próxima va a haber un lápiz con el que pueda escribir como la gente. Supongamos que ahora tenemos esto. Y acá tenemos 4. Y acá tenemos 6. Entonces, qué feo que se escribe con esto. Entonces, el valor que figura acá va a ser obviamente el doble. ¿Sí? No va a ser menos 1367, sino va a ser menos 2700 y pico por mol de reacción.
pero los moles de reacciones van a ser el doble que los moles de reacciones de esta reacción escrita. ¿Eso se entendió? Sí, perfecto. ¿Sí? Y si lo Sí. usaras en un cálculo como una relación, por ejemplo, no sé, ponerle que tenés cierta cantidad de moles de oxígeno al iniciar la reacción. No, porque creo que tendrías que usar el reactivo limitante, que sería el otro, que no me sale el nombre. Claro, lo importante de esto es que fija cuál es la estequiometría de reacción que vamos a estar usando. De hecho, si ustedes se fijan, yo para hacer la cuenta de cuánto daba esto, si los coeficientes eran el doble, lo que hice fue multiplicar por 2 este número. ¿Por qué? Porque por cada mol de reacción, como la reacción está escrita, la cantidad de energía que vamos a recuperar va a ser esta que figura en pantalla, va a ser menos 1367. Si yo pongo a reaccionar 2 moles de etanol con 6 moles de oxígeno, la energía que vamos a recuperar es exactamente el doble. Ok, ¿Sí? sí, gracias. Repásenlo, véanlo. Digamos, tiene más lógica que a veces cuando uno lo repite muchas veces en una misma oración. Bueno, bien. Segunda ley de la termodinámica. En un proceso, el universo avanza en la dirección del máximo desorden. Entonces acá ya nos están hablando de dirección, ¿sí? Para un proceso espontáneo. Esta segunda ley de la termodinámica permite definir otra variable, que es la entropía, que es una medida del desorden del sistema, ¿sí? Y el criterio de espontaneidad, digamos, que ya aparece con esta segunda ley, es que la variación de entropía del universo, cada vez que se produce algún cambio de cualquier tipo, va en aumento, ¿sí? Se define obviamente como igual a la variación de entropía del sistema más la del entorno, pero siempre tiene que aumentar si va a haber un cambio. O sea, todos los sistemas, cualquier cambio en el estado del universo, de cualquier parte del universo, sea Messi corriendo en una cancha o una molécula de agua pasando de estado líquido a estado vapor, tienden a aumentar la entropía del universo. Esto no significa que la entropía del sistema para un proceso espontáneo siempre tenga que ir en aumento. Ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, no, o sea, es lo que pasa básicamente cuando uno trata de mantener ordenadas las cosas y después se pregunta cómo puede ser que todo se ensucie tan rápido, cómo puede ser que todo se desordene tan rápido. Bueno, la culpa la tiene la entropía. No digo que lo puedan usar de excusa, pero ya saben cómo es que puede ser. Entonces, en un sistema con entropía fija, ¿sí? Los procesos físico-químicos van a evolucionar en la dirección que minimice la energía interna del sistema. Este es un criterio de espontaneidad que viene del primer principio de la termodinámica, ¿sí? Y lo vamos a ejemplificar de una forma un poco artificiosa, pero ya van a ver que es útil, que es usando estos diagramas, estos GIFs de diagramas de energía mecánica, pero que también puede, digamos, le llaman energía mecánica, pero de energía, vamos a llamarle interna, de dos sistemas diferentes. El sistema que tenemos acá arriba, ¿sí? Lo pueden pensar, ya saliendo de la metáfora del gráfico, como si ustedes tuviesen, su sistema fuese una esferita que sueltan en el punto más alto. Esperen que voy a sacarle voy a ponerle el láser, que sueltan en el punto más alto de una pendiente, ¿sí? Todo el sistema en ese instante inicial tiene solamente energía potencial, ¿sí? Asumiendo que acá abajo está la Tierra. Entonces, esa energía potencial, el sistema va a tratar de sacarse de encima esa energía potencial, no va a poder hacer otra cosa porque hay una fuerza que lo atrae hacia abajo, que es la gravedad. Entonces la esferita va a empezar a transformar toda su energía potencial en energía cinética, que es lo que está graficado acá en el GIF, resaltando una u otra parte. El asunto es que en este sistema hipotético, si no llega a haber rozamiento, la esferita va a tender a quedarse con toda la energía que tiene y va a estar oscilando en esta posición de manera eterna. Ahora bien, si existiera rozamiento, si esto en vez de ser una esfera hipotética en una pendiente hipotética sin rozamiento, fuera una pelota que ustedes sueltan en un valle, es evidente que esa pelota en algún momento va a quedar clavada acá abajo y no se va a mover más. ¿Eso por qué? Porque la pelota va a chocar contra la tierra, digamos, contra las piedras que estén por ahí, contra el pedregullo, lo que sea que haya, va a liberar calor en forma de vibraciones, literalmente va a traducir de manera elástica parte de su energía cinética a
que las piedras de abajo se muevan, aunque no veamos, aunque no percibamos ese movimiento. Y eso es un poco lo que llamamos calor, las vibraciones moleculares son calor. Entonces, ese sistema de entropía fija, porque lo único que tiene es una pelota y una colina, y unas piedras que están por ahí, no cambia la entropía, va a tender al estado que minimice la energía interna, o sea, al estado en el cual la pelota esté en el fondo del valle quieta sin más movimiento. Perdió toda su energía interna ese sistema, es literalmente cero. Si acá está el cero como eje de referencia. Ahora bien, esto también pasa con los átomos, y con los enlaces, y con las moléculas. Y lo que tienen graficado acá abajo no es otra cosa que lo que se conoce como superficie de energía potencial para el enlace de una molécula, ¿sí? Si ustedes tuvieran una molécula como si su sistema fuese dos átomos de hidrógeno en el vacío, esto lo vamos a repasar cuando veamos enlace. Si tuviesen dos átomos de hidrógeno en el vacío, y digamos, separado lo más posible, y el sistema no fuese otra cosa que eso, hay un potencial atractivo entre los electrones de un átomo y el núcleo del otro que hace que se empiecen a acercar esos dos átomos. Y eventualmente los átomos van a estar tan cerca que las nubes electrónicas se van a repeler entre sí y van a tender a separarlos. Bueno, ese juego de atracciones y repulsiones va a dejar a esa molécula también en el fondo del valle, o sea, en el punto de mínima energía, que en este caso no va a ser una energía, no va a ser cero, y el equilibrio entonces no va a ser estático como en el del ejemplo de la pelota, sino que va a ser un equilibrio dinámico, ¿sí? Esos átomos de hidrógeno van a estar todo el tiempo vibrando a diferentes frecuencias para cada temperatura, pero vibrando, en definitiva, cerca del pozo de energía potencial. ¿Sí? Yo avanzo, ¿eh? Además voy mirando la hora, Sí, sí. estamos bien de hora. Entonces, los procesos espontáneos, en definitiva, avanzan hacia la dirección que minimiza la energía contenida en el sistema y maximiza la entropía del universo. Ese sería como, en una sola oración, el criterio de lo que resume a la espontaneidad de un sistema físico-químico. Y entonces, también de manera axiomática se define una variable que se llama variación de energía o energía libre de Gibbs, cuya variación corresponde a procesos a presión y temperatura constante, perdón, cuya definición para procesos que se producen a presión y temperatura constante resume los dos criterios de espontaneidad que nosotros hablamos, el delta H y el delta S, la variación de entalpía y la variación de energía interna, y están vinculados por la temperatura, es decir, delta G es igual a delta H menos T por delta S. O sea, que la espontaneidad de un proceso, está diciendo esto, depende de la variación de energía interna, depende de la variación de entropía del sistema en este caso, no es la variación de entropía del universo, y depende de la temperatura a la que estemos analizando nuestro sistema. ¿Sí? ¿Y cómo funciona como criterio de espontaneidad? Esto ya lo saben. Si el delta G del sistema es mayor que 0, la reacción es no espontánea. Si es menor que 0, la reacción es espontánea. Y si el delta G del sistema es igual a 0, el sistema está en equilibrio. Entonces, acá tenemos las cuatro situaciones posibles, partiendo de los dos posibles, digamos, como si ustedes se fijan, esto es la ecuación de una recta, ordenada al origen, pendiente y variable independiente. Perdón, ordenada al origen, pendiente el delta S y variable independiente de la temperatura, porque en este gráfico estamos graficando delta G en función de la temperatura. Y acá pueden ver que hay cuatro clases de curvas, ¿no? Digamos, las curvas en las que el delta H es menor que 0, o sea, donde el sistema gana energía, ¿sí? Genera dos situaciones. Si la pendiente es negativa, como acá adelante hay un menos, el sistema con la temperatura va a ser cada vez menos espontáneo, ¿sí? Porque delta H, que arranca siendo, perdón, porque delta G, que arranca siendo negativo, o sea, espontáneo, va a ser de poquito, va a empezar a ser cada vez menos negativo hasta pasar a ser, perdón. Perdón, a pasar a ser cada vez más positivo hasta hacerse no espontáneo. Pero en el caso de que la pendiente sea positiva, o sea que la entropía del sistema aumente, como delta S es positivo, esto queda negativo y el sistema es cada vez más espontáneo.
el proceso es cada vez más espontáneo. Lo mismo pueden ver reflejado en la porción superior de este diagrama. Bueno, entonces, coeficiente de reacción y constante de equilibrio. ¿Sí? Esto es algo que ustedes ya conocen. La constante de equilibrio para una reacción en medio condensado se define, para un medio condensado se define el coeficiente de reacción Q como la relación o la división de la concentración molar, mejor dicho, estrictamente es la actividad, que es una variable que van a ver un poco más en físico-química, y que se puede aproximar a la molaridad cuando las soluciones son diluidas, de productos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos sobre reactivos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Lo que ustedes vieron en química general es que cuando las reacciones inversa y directas se desarrollan a la misma velocidad, ¿sí? Q es igual a una constante que se llama Kc, que es la constante de equilibrio. Entonces, si Q es mayor que Kc, la reacción es no espontánea, como está escrita, y avanza hacia reactivos, o sea, para el otro lado. Y si Q es menor que Kc, la reacción es espontánea, como está escrita, y avanza hacia productos. Como dije, bueno, se define como delta G cerito, ¿sí? O sea, estándar, a la conversión completa, a la variación de energía libre de Gibbs que resulta de la conversión completa de todos los reactivos presentes para formar todos los productos, estequiométricamente hablando, a 25 grados y una atmósfera. ¿Sí? Y lo que se da es que entonces el delta G en cualquier otra condición de presión y temperatura es igual a ese delta G cerito más un factor de corrección que depende del coeficiente de reacción, que es R por T logaritmo natural de Q. ¿Sí? Donde R es la constante universal de los gases, pero expresada en kilojoules por sobre Kelvin mol. T es la temperatura, y esta temperatura siempre se escribe en kelvins. ¿Sí? Estamos hablando de escala absoluta de temperatura, de las pocas cosas que tienen escala absoluta. Entonces, en equilibrio, lo que se da, como ya sabemos, para un sistema a cualquier temperatura, en equilibrio, delta G es igual a 0. Entonces, de ahí se desprende que el delta G cerito queda definido como menos RT logaritmo natural de la constante de equilibrio. De acá viene esta relación que es fundamental para entender la relación entre espontaneidad y constante de equilibrio, o sea, cantidad de productos y reactivos que generan un equilibrio dinámico en un sistema condensado. Pasamos un cachito de electroquímica después de esto. Es un repaso más casi para ponernos de acuerdo sobre los términos. En electroquímica llamamos celda galvánica a una celda electroquímica que permite obtener energía a partir de reacciones redox espontáneas. ¿Sí? Un ejemplo es la reacción entre el zinc y el cobre de 2+, ¿sí? Que al principio, si metemos una barra de zinc en una solución de sulfato de cobre, lo que vamos a tener al final es la barra de zinc recubierta de cobre sólido, ¿sí? Que se consumió. Fíjense que la solución es un poquito más clarita, porque ya no hay tanto cobre 2 en solución, depositado sobre la barra de zinc, y este zinc, que no se ve porque no tiene color en solución acuosa, pasó a la solución. ¿Sí? Esto es una reacción espontánea. Una reacción espontánea es aquella que a la temperatura y presión en la que estamos trabajando ocurre. Entonces, en una celda electroquímica, ¿sí? Ahora sí, una celda galvánica, lo que nosotros hacemos es desacoplar las reacciones redox y armamos dos hemiceldas. O mejor dicho, desarrollamos las reacciones en dos hemiceldas y cada hemicelda tiene la propiedad de ser un cátodo, en definitiva. ¿Sí? Cuando el proceso es espontáneo, ¿sí? Bueno, primero hablemos de la composición. ¿De qué se compone una celda galvánica entonces? En el caso del ejemplo que estábamos planteando, tenemos un ánodo, que es el lugar donde se va a producir la oxidación. La oxidación, en nuestro ejemplo, estaba dada por la oxidación del zinc a zinc 2+. Entonces, el ánodo va a estar compuesto, por ejemplo, de una barra de zinc, pero sumergida en una solución de sulfato de zinc. Sulfato de zinc, digo bien. Y el cátodo, que es donde se va a producir la reducción, o sea, la liberación de electrones, en la reacción espontánea va a estar dada por el cobre 2+, de una solución
de sulfato de cobre que va a quedar depositado sobre un cátodo justamente de cobre. ¿Sí? El cátodo puede no ser de cobre también, puede ser de grafito. ¿Sí? Es un cátodo neutro, se llama eso. Pero en este caso, los dos, tanto el cátodo como el ánodo son activos, son parte del problema. Entonces, este sistema, o sea, en cuanto ponemos en contacto eléctrico las dos barras, estas dos soluciones están en contacto y entonces el cobre 2+, que está en esta solución, siente al zinc que está sumergido en esta solución. ¿Sí? Se siente, digamos, lo siente, tiene ganas de liberarle los electrones, de la misma forma que lo hacía en la solución de acá arriba, de esta filmina. Lo que pasa es que si, imagínense que hay un cobre 2+ solamente, que pasa a cobre 0. Lo que les termina pasando es que todo este cátodo que está acá queda cargado positivamente. Y eso es una situación eléctricamente no neutra. Y ustedes ya saben a esta altura que las fuerzas culómbicas son muy fuertes. Y tener sustancias, tener sustancias eléctricamente no neutras tiene un costo energético altísimo. Entonces, por más que se sientan, por más que el cobre ya tenga todas las ganas, ya sienta potencialmente, y digo a propósito esta palabra, la posibilidad de ceder esos electrones, hasta que no haya contacto eléctrico, y con esto quiero decir, hasta que alguien no neutralice la carga que se va generando, esa transferencia de electrones no va a ocurrir. ¿Sí? Y ese es el valor que tiene el puente salino. El puente salino es simplemente una solución salina, donde la tecnología que figura acá para un puente salino es la de tener una gelatina literalmente cargada con cloruro de calcio. ¿Sí? El agar es como una gelatina, que permite que a medida que va desapareciendo cobre 2+, ¿sí? Y que entonces el cátodo va quedando negativo, cargado con carga negativa o con deficiencia de carga positiva, mejor dicho, el potasio va reemplazando esa carga positiva lentamente y lo contrario ocurre a medida que se va liberando zinc 2+ a la solución de este lado. El cloruro va compensando la carga negativa. Entonces, la velocidad a la que avanza esta reacción, por más que sin el puente salino nosotros ya podamos podamos tener una lectura en el potenciómetro, va a ser tan rápida como la velocidad de migración de estos iones, porque las reacciones redox son instantáneas. Entonces, si los iones son muy grandes y migran lento, la reacción va a ocurrir de forma lenta, y si son muy chiquititos y migran rápido, la reacción va a ocurrir rápidamente. Lo importante es que ninguna transferencia de electrones se va a producir si no está este puente salino. ¿Y en qué dirección van a ir los electrones? Bueno, los electrones van a tratar de migrar de manera espontánea desde el... ¿me estoy dando cuenta que eso está al revés? No, está bien. Los electrones entonces van a tratar de migrar de manera espontánea desde el ánodo negativo hasta el ánodo positivo. Fíjense que el zinc tiene los electrones, se oxida pasando a zinc 2+, libera esos electrones y los toma el cobre de este lado para pasar a cobre 0. ¿Sí? Y fíjense que una carga negativa vaya hacia el polo positivo es algo que a ustedes les suena como espontáneo. ¿Sí? Bueno, eso es lo que define a una celda galvánica, la circulación espontánea de electrones que se produce por una reacción que es espontánea, cuyo delta G es negativo. Como regla mnemotécnica, para no olvidarse cuando tenga que dibujar esto, está la regla piano. En una pila, a la izquierda va el ánodo, es negativo y ahí es donde se produce la oxidación. Entonces una celda electroquímica es exactamente lo contrario. En una celda electroquímica permite desarrollar procesos redox de reacciones que son no espontáneas, donde el sistema evoluciona de manera no espontánea. Eso no significa que el universo no evolucione de manera espontánea. Es decir, para poder producir un proceso que es no espontáneo, como en este caso, la reducción y la oxidación del agua, o sea, la electrólisis del agua, ¿sí? La descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno, hay que pagar un precio. Un precio en términos de energía hay que pagar. Y hay que poner una batería.
Y esta batería, independientemente de cómo funciona, de cómo funcione, paga un precio que es igual o mayor, usualmente mayor, a la energía mínima necesaria para producir este fenómeno. ¿Sí? Entonces, la batería, lo que viene a hacer acá, es ya sea, o aumentar la energía del universo, o a disminuir la energía de todo este sistema. ¿Sí? Pero es la batería la que paga el costo de generar un proceso no espontáneo en nuestro sistema de estudio. ¿Se entendió eso? Y es por eso que entonces los electrones en una redox, en una electrólisis, giran de forma no espontánea del polo positivo al polo negativo. Eso no cambia que el cátodo es donde se produce la reducción y el ánodo es donde se produce la oxidación. Lo que pasa que ahora la circulación es para producir un proceso no espontáneo. ¿Se entendió esto? Esto es un concepto bastante importante. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Sí. Este concepto lo vamos a retomar un montón porque hay muchísimos procesos de síntesis de las sustancias que van a ser de interés para nosotros, que son electrólisis. Y es importante entender que para poder hacer una electrólisis y tener, por ejemplo, sodio sólido o hidróxido de sodio, que es un producto deseado, que necesitamos porque por la forma en la que nos organizamos en los seres humanos, tenemos que pagar un costo energético que es el de meter un montón de energía térmica y eléctrica. ¿Sí? Ya lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de alcalinos. Entonces, las reacciones redox se producen por intercambio de electrones, es decir, no puede haber oxidación sin reducción. Por favor, esto es muy importante. ¿Sí? Ninguna reacción se produce, digamos, ninguna reducción se produce si no hay oxidación. Esto es como una transacción de plata. ¿Sí? O sea, digamos, ustedes pueden quemar los billetes, no, obviamente, pero ni siquiera eso hace que se destruya el valor de las cosas que hay en la economía, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen una transacción, ustedes le pasan plata a alguien, ¿sí? Cuando la plata desaparece de su cuenta porque se tomaron un Uber, eso no significa que desapareció del sistema económico la plata que ustedes tenían, significa que se la pasaron al Uber, ¿sí? Por más que ustedes que sirva de excusa decir que uno perdió plata, la plata no se pierde, la plata se transfiere a alguien. No sé en qué se me fue el sueldo de este mes, bueno, capaz que uno no lo sabe, pero hubo alguien que agarró esa plata de la misma forma que hay alguien que siempre agarra los electrones. Y no puede haber alguien que sea de electrones sin que haya nadie que agarre los electrones y viceversa. Entonces, no es posible conocer de manera absoluta la tendencia de una especie a reducirse o a oxidarse. De vuelta, el potencial absoluto de una reacción a reducirse o oxidarse no existe. No lo podemos saber, mejor dicho. No tenemos forma de conocerlo. Porque también es una función de estado. ¿Sí? En este caso, intensiva. Entonces definimos algún estado de referencia. Y el estado de referencia que ustedes ya conocen es el del electrodo normal de hidrógeno, al cual de manera arbitraria le asignamos que el potencial de la reacción directa y la reacción inversa es 0. Entonces, cuando nosotros tratamos de ver, este es nuestro kilogramo patrón para la electroquímica. ¿Sí? Si yo quiero saber si un compuesto, si una sustancia tiene mucha o poca tendencia a oxidarse o a reducirse, la comparo con el electrodo normal de hidrógeno. Si lo que ocurre es que se oxida el hidrógeno, entonces la sustancia tiene más tendencia a reducirse y viceversa. De la misma forma que si quiero saber cuánto peso yo, me comparo contra el kilogramo patrón en una balanza. Es exactamente la misma estrategia. Así que por favor se los pido, cuando escriban, cuando nosotros les pidamos que nos escriban si una reacción es espontánea o no espontánea, o si tal proceso puede ocurrir o no puede ocurrir, les pido por favor que siempre busquen cuál es la otra reacción, que no nos escriban una hemireacción, que no nos escriban solamente esta línea que está acá, que es una hemireacción. ¿Sí? Bueno, acá abajo está resumido lo que les decía, y entonces el delta E también vuelve a funcionar como criterio de espontaneidad de la siguiente manera. Si el potencial de celda es mayor que 0, la reacción es no espontánea. Denme un segundo. No sé qué es. Denme un segundito. Otra de las cosas que puede pasar en pandemia. Denme
Listo. Bueno, entonces, como les decía, si el delta E es mayor que 0, la reacción es no espontánea y va a ser reactivos. Si el delta E es menor que 0, eso está al revés. Disculpen, lo voy a corregir online. Si el delta E es mayor que 0, la reacción es espontánea. Si el delta E es menor que 0, la reacción es no espontánea. Y si el delta E de la celda es igual a 0, la reacción, por supuesto, está en equilibrio, esto no cambia. ¿Sí? Se mueve de manera inversa al delta G. O sea, un delta G menor a 0 era espontáneo, mayor a 0 era no espontáneo, el delta E es exactamente inverso. Disculpen acá el error. Entonces, dada una hemireacción, ahora sí, para vincular a delta G con delta E, una hemireacción escrita de esta manera, ¿sí? Como X por la especie oxidada más N electrones es I especies reducidas, se define la ecuación de Nernst para la hemicelda como delta E igual a delta E cerito menos 2.3,03 RT sobre NF logaritmo de Q. ¿Sí? Este 2.3,03 es simplemente para transformar el logaritmo natural en logaritmo en base 10. N es el número de electrones intercambiados por la reacción tal cual la tengamos escrita. F es la constante de Faraday, que ustedes ya conocen, y Q es, por supuesto, la constante, el coeficiente de reacción. ¿Sí? Que entonces se escribe, como ustedes ya saben, como la especie reducida elevada a su coeficiente sobre la especie oxidada elevada a su coeficiente. Y si ustedes se fijan, en definitiva, hay una relación entre delta E y delta G, que es exactamente la que está escrita acá en pantalla. Delta E es igual a menos delta G cerito, o sea, delta E cerito es igual a menos delta G cerito sobre N por F, o lo que es lo mismo, en el equilibrio, RT logaritmo natural de K sobre N por F. Y la constante de Faraday no es más que la cantidad de carga en coulombs que corresponde al intercambio de un mol de electrones, y la vamos a aproximar para los problemas a 96.500 coulombs. ¿Dudas hasta acá? Profe, Sí. en los ejercicios que yo hacía de química general, usábamos que en vez de 2.303 en lo que sea el delta E, en la fórmula de la ecuación de Nernst, usábamos 0,592. Sí, Quitábamos... sí, es correcto. Esto surge de reemplazar, digamos, de ponerle números a estas cosas. Entonces, si uno le pone números a todo esto, pone algún valor para la temperatura, distinto de 0, por supuesto, 25 grados típicamente, esto se cumple. O sea, a 25 grados centígrados, poniendo el valor de R, poniendo el valor de la constante de Faraday, todo esto que está acá se transforma en 0,059 sobre N. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Ese es el 0,059. Bien. Vamos al último concepto termodinámico y después ya al último tema. Este último concepto también va a ser muy importante para esta materia. Ya dijimos que las funciones de estado describen cambios en un sistema sin importar cómo el sistema llegó al mismo, ¿no? Como Messi, independientemente de cuál sea el eje de referencia. Entonces también podemos pensar esto en función de plata, ¿no? O sea, ya medio tomamos el mismo ejemplo. A principio de mes, supónganse que ustedes ahorraron una plata en su cuenta, porque asumimos que esto es positivo, el 0 podría estar acá arriba y ustedes estar igual complicadísimos en su balance de cuenta, pero asumamos que el 0 está por acá, está acá el 0, yo no lo puse, pero este es el 0. Ahorraron una plata, a principio de mes reciben el sueldo, no sé qué les pasa a ustedes, en esta casa hasta el día 5 todo anda más o menos bien, después del día 5 la cosa empieza a bajar y a fin de mes puede pasar que se esté en negativo o que se esté menos en positivo que antes. Lo importante es que este delta, esta variación que está acá de plata, es negativo, ¿sí? Es menor que 0. O sea, la plata, en este ejemplo que uno tiene a fin de ese mes, es menor que la plata que uno tenía a principio de mes. Por supuesto que entender cómo se nos va la plata es importante para saber cómo hacer para que no se nos vaya, básicamente. Pero es importante entender que como función de estado es irrelevante saber en qué gastamos la plata,
para entender que el balance al cabo del mes es negativo, ¿sí? Que perdimos plata a lo largo de ese mes. Ustedes pueden, la plata se pudo haber ido en darse gustos, puede haberse ido en pagar las cuentas, pudo haberse ido en un gasto extraordinario, pero eso no cambia en nada el hecho de que ustedes vayan a tener menos plata a fin de mes que a principio del mes en el ejemplo que les estoy dando. ¿Sí? No va a cambiar en nada. Lo bueno de que no cambie en nada eso, para algunas personas de moral dudosa, es que uno puede inventar, ¿sí? Básicamente, hay gente que hace ejercicios de contaduría en el cual, como lo único que importa es el balance, si el balance da cero, si lo que ingresa es igual a lo que egresa, uno se puede inventar como en qué se va la plata y qué plata ingresó. ¿Sí? Obviamente que es importante, así la gente puede estafar al Estado, por ejemplo, y bueno, el Estado se encargará de saber si esa plata, de dónde vino, a dónde fue, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se usa esta posibilidad que nos dejan las funciones de Estado, se usan a propósito, tienen un fin concreto pragmático, insisto, poco ético, pero pragmático al fin, que también se puede usar en la química. ¿Sí? Nosotros en la química también, como las funciones de estado, lo único que nos importan son el estado inicial y el estado final, y la variación entre estado inicial y estado final, nosotros medio que podemos inventar qué es lo que pasa en el medio. Inventar no de cualquier manera, ¿sí? Hay que inventar siguiendo las reglas de las ciencias naturales, ¿no? Y por ejemplo, en este ejemplo que está acá, en el cual hay una reacción donde los reactivos son A y B2 y los productos son AB y B, se inventa, pero razonablemente, un estado de transición en el cual el enlace entre A y B se va formando de a poco de manera simultánea a la ruptura del enlace entre B y B. ¿Sí? Esto podría no ocurrir así, podría ocurrir de cualquier otra manera. Lo importante es que no es tan relevante para entender esto, para poder entender, para poder saber cuál es el valor de esto que está acá. Pero siempre que se cumplan con ciertos criterios de razonabilidad, vamos a poder entonces calcular muchas veces estas reacciones a partir de los pasos que nosotros nos inventemos. En este caso la reacción es exotérmica y es algo bueno para los sistemas, por eso cambia un poquito el sticker. Entonces, hay una ley que para la termodinámica tiene nombre, esta que nos permite inventar los pasos de reacción, inventar entre comillas, que es la ley de Hess. La ley de Hess dice que el cambio de entalpía de una reacción es el mismo si ocurre en uno o en múltiples pasos, básicamente porque da lo mismo cómo es que se produzca esta reacción, porque la reacción es una y el calor liberado es el que medimos. Y un corolario de esta ley de Hess, una consecuencia, es que el cambio neto de entalpía para un proceso cíclico es cero. ¿Sí? Acá me quedó un meme metido ahí atrás, era un perro acomodándose para dormir, el perro gira y gira y gira, después se acuesta exactamente en el mismo lugar en el que estaba. Su posición no cambió para nada, porque justamente está dando vueltas. Y en el ejemplo un poco más termodinámico, nosotros tenemos acá la oxidación del grafito para dar dióxido de carbono, y esta reacción puede ocurrir de manera directa, no sabemos cómo, o no nos importa cómo, pero podemos inventarnos dos pasos intermedios. Podemos inventarnos un paso en el cual primero se oxida el grafito a monóxido y después se oxida el monóxido a dióxido de carbono. Estas dos reacciones son un invento en el sentido de que la reacción puede no estrictamente darse en estos pasos, pero hay comprobación experimental de que existe este intermediario, por ejemplo. Entonces, eso hace que este proceso intermediario tenga un poquitito más de validez experimental, está un poco solventado por la experiencia. Pero podríamos poner cualquier cosa en el medio, siempre que respetemos la estequiometría de la reacción global. Entonces, tomando este principio que está acá, lo que nosotros decimos, a ver si aparece, acá. Lo que vamos a hacer es construir la ecuación que da cuenta de cómo se produce el proceso, eligiendo algún sentido. Yo suelo elegir para escribir estas reacciones el sentido horario, pero ustedes pueden elegir el que quieran y no va a cambiar la consecuencia. Entonces, si decimos que una reacción es positiva, o tiene signo, un delta H tiene signo positivo, no el valor, sino que en la ecuación va con signo positivo,
si la flecha de la reacción está en sentido horario, entonces fíjense que este proceso va a tener delta H negativo. Entonces 0 para este proceso, porque tomando esto, 0 es igual a menos delta H1 más delta H2 más delta H3. ¿Sí? Eso se vio. Entonces la consecuencia es que delta H1, que es la reacción que a nosotros nos interesa, es igual a delta H2 más delta H3 ya pasando de signo. Si hiciéramos esto exactamente al revés, antihorario, lo que nos quedaría es que nos quedaría delta H1 menos delta H2 menos delta H3 es igual a 0. Y si ustedes hacen el pasaje de unidades, se van a dar cuenta que la consecuencia es exactamente la misma. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Estos ciclos nos van a ser particularmente útiles cuando nosotros queramos definir variables que son difíciles de medir experimentalmente. ¿Sí? Ya vamos a ver, en el ciclo de von Haber nos permite establecer cuál es la energía reticular de un sólido, que es básicamente la energía que hay que entregarle a un molde sólido para separarlo en un molde de átomos gaseosos. Eso es un proceso cuya energía es muy difícil de medir a veces, pero que se puede calcular usando otros procesos fundamentales. O viceversa, si podemos medir experimentalmente esa variable, quizás podemos establecer otras variables intermedias. No me voy a enroscar con eso, ya lo vamos a ver, pero recuerden la ley de Hess y la conveniencia de poder imaginarnos pasos razonables intermedios, aunque no sepamos si la reacción ocurre así o no. Estamos viendo tiempo. El último, este sí es el último concepto, ya no termodinámico, sino cinético. Acá, si se fijan, estamos usando el mismo gráfico que antes. Así como la termodinámica se encarga de decir para dónde van a avanzar las cosas, es la cinética la parte de la ciencia, digamos, de la química, que estudia cómo y a qué velocidad ocurre un proceso físico-químico. ¿Sí? A la cinética sí le importa por dónde transcurre una reacción. De hecho, es importante a qué velocidad transcurre una reacción, porque una reacción infinitamente lenta, por más que la reacción sea espontánea, nosotros no la vamos a poder ver ocurrir. ¿Sí? Es como cuando hablan de cuánto tiempo tardan las pilas en deshacerse, ¿sí? En degradarse. Bueno, tardan 3.000, 4.000 años en degradarse, o miles de años, no me acuerdo el número exacto, pero eran como miles de años. Bueno, qué sé yo no voy a ver nunca una pila degradándose. Cuando el último momento que yo tenga para observar una pila, la pila va a estar exactamente igual que como la dejé. Entonces, ese proceso es espontáneo, pero es muy lento. Entonces, para una reacción, ustedes ya habrán visto, se define que, digamos, para una reacción, la que estábamos viendo anteriormente, A más B2 es igual a AB más B, se define a la velocidad de esta reacción como igual a una constante de velocidad por la concentración de cada uno de los reactivos, ¿sí? Donde K es la que se conoce como constante de velocidad. Y hay una forma de modelar el proceso que es el estado de transición. El estado de transición o la teoría del estado de transición da un marco teórico para el avance de una reacción química, ¿sí? Nosotros nos imaginamos un estado de transición, que en este caso particular es el que habíamos visto, el que les había mencionado antes, o sea, el enlace entre A y B se va formando mientras se rompe el enlace entre B y B, y forma un estado de transición que tiene la forma AB2, ¿sí? Y que es un aducto, y en este caso particular, la formación de este estado de transición implica que nosotros le entreguemos energía al sistema. A pesar de que después la caída de energía es mucho mayor que la que nosotros entregamos, y por eso la reacción es exotérmica, y es espontánea, mientras no haya un cambio de entropía, y fíjense que este es exactamente el caso, no hay un cambio de entropía porque tenemos, en este caso, dos componentes, y en este caso dos componentes. El universo quedó igual de ordenado al principio que al final, no hay mayor cantidad de moléculas al final que al principio, ni al principio que al final. Me fui un poco. Mi punto es este. Lo que quería decir era esto. Para que la reacción se produzca hay que entregar una energía. A esa energía se la llama energía de activación. Es un precio que hay que pagar para poder formar el estado de transición. A pesar de que después el balance de cuenta nos termine dando
el balance de energía nos termine dando positivo respecto de la espontaneidad. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, O sea, los reactivos, así como están en una situación que es estable, a pesar de que no es la situación más termodinámicamente estable. Nosotros tenemos que perturbar el sistema entregando calor o electricidad o lo que sea para que se genere este producto. Ahora, cuando la esferita está en la punta de la colina y está allá por esta altura, cae sola. Y en particular nos libera más energía que al principio y por eso la reacción termina siendo espontánea. Ahora bien, esta es una reacción que se produce en un único paso, donde hay un único estado de transición. Pero las reacciones, lo más usual, es que se produzcan en varios pasos. ¿Sí? Y que entonces no solamente haya puntos altos, ¿sí? Donde haya cimas, sino que también haya valles relativos. ¿Sí? Y cada una de estas reacciones compone lo que se llama el mecanismo de la reacción. ¿Sí? Si ustedes se fijan, esta reacción, que es la deformación de ácido iodídrico a partir de hidrógeno molecular y yodo molecular, tiene un primer paso en la que se separan los dos yodos, un segundo paso en el que se forma un aducto, H2I, más, con un yodo separado más un yodo separado, y un tercer paso en el que el hidrógeno de este aducto se separa y se pasa a unir al otro yodo. Sí, ahora, los pasos, esta reacción, esta es una de las formas en las que se describe. Hay montones de formas de describir esta reacción. Y para la cinética, lo interesante para esta ciencia es descubrir cuál es el mecanismo de reacción que tiene más sentido. ¿Sí? O sea, descubrir a los intermediarios realmente de esta reacción. Porque si uno conoce a los intermediarios, también puede conocer cómo hacer que la reacción se acelere y la reacción se desacelere. Y para acelerar una reacción, lo único que hay que hacer siempre es aumentar la temperatura. ¿Sí? Si se aumenta la temperatura, aumenta la constante, porque la constante de equilibrio de velocidad se describe en función de la ecuación de Arrhenius. La temperatura está en el exponente y el exponente es negativo. Entonces, si la temperatura aumenta, el exponente se hace cada vez más chiquitito, se hace cada vez más cercano a cero de forma negativa, y eso es lo mismo que la constante que la constante aumente. Y si la energía de activación aumenta, la constante decrece y la velocidad, por lo tanto, decrece. ¿Sí? Cuanto más energía hay que pagar al inicio para que se produzca un proceso, más difícil es la reacción, más lenta es más difícil es la primera reacción, más difícil y más lenta es esa reacción. Entonces acá, y esta es una definición importante, aparece el papel del catalizador. El catalizador es una sustancia que acelera o retrasa una reacción química sin consumirse durante la misma. Esto es importante, los catalizadores sí intervienen en las reacciones, a pesar de no consumirse durante la reacción. ¿Sí? De manera neta no se consumen, pero sí cambian durante el proceso. Y lo que hacen es ofrecer un camino alternativo de reacción que tiene una menor energía de activación. Como ya dijimos, si la energía de activación es más chica, la velocidad aumenta. Entonces, si yo tuviera un catalizador, en definitiva, lo que hace en este proceso, que puede resultar complejo, es dar un camino de reacción alternativo en el que por ahí este proceso se produce en un único paso y con una energía de activación que es parecida a la primera energía de activación que teníamos que poner, pero que nos previene de tener que gastar toda esta energía en ese tercer paso bastante difícil que la reacción estaba teniendo. ¿Sí? Es importante que tengan en cuenta que el catalizador sí interviene y que lo que hace no es mágicamente bajar la energía de activación. La baja porque ofrece un camino alternativo con menor energía de activación. Y en Sí, ese ejemplo, por lo que veo gráficamente, también al gastar menos energía también produce menos energía, no neta, ok. pero Se sí. libera menos energía, sí, es correcto. O sea, se requiere menos energía, eso es correcto, y al mismo tiempo se libera menos energía. O sea que si todo esto lo estamos haciendo en una olla, cuando toquemos la olla después de la reacción con catalizador, la olla va a estar menos caliente que cuando toquemos la olla con el catalizador. Sin el catalizador, perdón. ¿Sí? Porque este es el salto de energía.
en el que se produce la reacción. ¿Es correcto lo que decís? ¿Vos eras? Agustín Cañete. Otra vez Agustín. Ah, pero Cañete, es otro Agustín. Sí, sí. Fenómeno. Correcto. La variación neta de energía es exactamente la misma porque se parte del mismo lugar y se llega hasta el mismo lugar, pero como cambió el camino de reacción, el calor invertido, tanto generado como liberado, es diferente. Bueno, esto sí es lo último. Las dos filminas que siguen se las dejo para ustedes porque son cosas que ya vieron. Voy a dar solamente esta filmina para dar el concepto de lo que es una propiedad coligativa y ustedes después repasarán las otras. Las propiedades coligativas son 4 y son propiedades de las soluciones que dependen de la cantidad y no del tipo de soluto. ¿Sí? Nos permiten ver cómo cambia el solvente o ciertas propiedades del solvente estando formando parte de una solución. Y la primera de ellas, que vamos a dar de manera conceptual, es el descenso relativo de la presión de vapor. ¿Sí? Si ustedes tienen un vaso de agua o una botella de agua cerrada, arriba de, cuando termina el cuerpo líquido del agua, arriba hay vapor de agua, siempre. Si no me creen, bueno, también hay aire, ¿no? No solamente vapor de agua, pero también hay vapor de agua. La cantidad de moléculas de agua que se liberen, o la proporción de moléculas de agua que queden en el vapor, va a depender, entre otras cosas, de la temperatura. Pero también va a depender de la cantidad de soluto disuelto. Entonces, a la misma temperatura, si hay soluto disuelto, la presión de vapor es menor. ¿Y esto por qué es? Porque la temperatura lo que fija es la energía térmica del sistema. ¿Sí? La energía térmica es la que de alguna forma va a fijar qué proporción de moléculas de agua se van a escapar de la solución para estar en un estado gaseoso. ¿Sí? Cuanto mayor sea la temperatura, mayor es la proporción de moléculas que pasen al estado gaseoso. Hasta que cuando lleguemos a 100 grados y el agua es pura, todas las moléculas van a estar en estado gaseoso. Pero si hay un soluto metido en el medio, no volátil, parte de la misma energía térmica va a estar puesta en el soluto. ¿Sí? Las moléculas de agua ya no van a chocar solamente entre sí y van a pasarse energía térmica de la una a la otra, así que da lo mismo cuál esté gaseosa, cuál no esté gaseosa, sino que parte de esa energía térmica se la van a pasar al soluto no volátil. Y ese soluto no volátil no va a usar esa energía en volatilizarse. En definitiva, lo que va a pasar es que cuanto mayor sea la concentración del soluto no volátil, menor va a ser la presión de vapor. Esa es la razón, por ejemplo, por la que cuando ustedes le ponen sal a los fideos, la temperatura a la que bulle el agua, bueno, no sé si lo chequearon esto, pero la temperatura a la que bulle el agua cuando le ponen sal a los fideos es mayor que 100 grados. No es 100 grados. Si quieren pueden hacer la siguiente prueba. Ponen una olla a hervir y mientras está hirviendo le tiran una cantidad generosa, no vayan a hervir fideos después ahí, una cantidad generosa de sal gruesa, por ejemplo, o de sal fina, da lo mismo. Van a ver que apenas ponen la sal, sobre todo la sal fina funciona mejor, porque es más rápida la disolución. Apenas meten en la sal fina, se corta la ebullición. ¿Sí? Y no es porque la sal fina esté a menor temperatura, que igual es cierto, porque es poquita sal fina. O sea, si ustedes tienen un litro de agua y le meten un puñadito de sal, esto ocurre, y no porque esté más fría, sino porque ahora la temperatura de ebullición va a subir. Y eso es justamente bueno, acá está representada en una ecuación el descenso relativo a la presión de vapor, pero esa es la segunda propiedad coligativa. ¿Sí? Y es consecuencia, está derivado un poco de, molecularmente hablando, del mismo fenómeno